Chica pobre choca con un extraño sin saber que él es millonario. Y su vida cambia para siempre. Suscríbete al canal, deja un like en el video y comenta desde qué ciudad estás viendo. La lluvia caía sin descanso aquella mañana gris, cubriendo las calles con charcos que reflejaban un cielo nublado y opaco. Isabela, una joven de apenas 17 años, avanzaba rápidamente por las aceras mojadas, sujetando con fuerza una vieja marmita de aluminio envuelta en un pañuelo desgastado. El viento frío le cortaba la cara y empapaba su ropa, pero no podía detenerse. Estaba atrasada para su trabajo en un almacén donde pasaba largas horas cargando cajas pesadas por un salario miserable. Aquel día no era distinto a los demás. La misma lucha, el mismo peso, tanto físico como emocional. Desde que su madre había fallecido 3 años atrás, Isabela se encargaba de cuidar sola a su hermano menor, Lucas, de apenas 10 años. Cada paso que daba era por él. Mientras cruzaba una avenida concurrida, algo llamó su atención. Un hombre bien vestido, con un impecable traje negro, estaba parado en medio de la acera. Parecía tambalearse, con una mano apoyada en un poste de luz y la otra en su pecho. Su rostro estaba pálido, como si le faltara el aire, y sus movimientos eran torpes, como si estuviera a punto de desplomarse. Isabela vaciló por un instante. Tenía prisa. Si llegaba tarde al trabajo, su jefe no lo toleraría, pero algo en el hombre, su vulnerabilidad, su evidente malestar, la detuvo. No podía ignorarlo. «Señor, ¿está bien?», preguntó acercándose rápidamente. Él levantó la mirada hacia ella. Sus ojos, oscuros y cansados, se encontraron con los de Isabela. Parecía desconcertado, casi perdido. «No lo sé, creo que me siento mareado», respondió con una voz débil, casi inaudible. «Por favor, siéntese aquí, no vaya a caerse», dijo Isabela, sosteniéndolo del brazo con firmeza mientras lo ayudaba a caminar hacia un banco cercano. El hombre se dejó guiar, tambaleándose ligeramente. Isabela, aunque apenas podía con el peso de su marmita y sus propios problemas, lo sostuvo como si fuera lo único que importara en ese momento. Cuando él se sentó, dejó escapar un suspiro profundo, como si el simple acto de estar allí lo aliviara un poco. Isabela se inclinó hacia él, evaluándolo con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Ha comido algo?», preguntó observando su rostro pálido y su respiración agitada. El hombre negó con la cabeza, pasándose una mano por la frente para limpiar el sudor. «No lo recuerdo. Creo que he estado trabajando demasiado. Apenas he dormido. Creo que mi cuerpo está pasándome factura». Isabela frunció el ceño. Aunque no conocía a aquel hombre, algo en su estado le resultaba profundamente familiar. Un cansancio invisible que no era solo físico, sino también emocional. «Señor, no puede seguir así. Mi mamá siempre decía que el cuerpo habla cuando la cabeza no escucha. Si no se cuida, ¿quién lo hará?». Él la miró con sorpresa. No esperaba que una joven tan sencilla, con ropa gastada y unas ojeras que delataban su propia lucha, le hablase con tanta sabiduría. «Tienes razón, pero a veces parece que no hay tiempo para detenerse». «Siempre hay tiempo para cuidarse», replicó Isabela, con una firmeza que no admitía discusión. Luego añadió, más suavemente: «¿Tiene alguien que lo cuide? ¿Familia? ¿Amigos?». El hombre bajó la mirada, como si la pregunta lo golpeara de una manera inesperada. No realmente. He estado tan enfocado en mi trabajo que, dejé muchas cosas atrás». Isabela asintió lentamente, como si entendiera más de lo que él decía. «Eso me suena. A veces sentimos que todo depende de nosotros y que si nos detenemos el mundo se derrumba. Pero no se puede cargar con todo. Créame, lo sé». El hombre la observó con más atención ahora. Había algo en su voz, en la manera en que hablaba, que le hacía pensar que esta joven no era como las demás. Había vivido cosas que la habían obligado a crecer demasiado rápido, pero antes de que pudiera decir algo, Isabela miró su reloj y su rostro cambió. «Voy a llegar tarde», murmuró para sí misma. Luego, mirando al hombre, añadió: «¿Estás seguro de que estará bien? No puedo quedarme más tiempo». Él asintió. «Sí, gracias. No sé cómo habría hecho sin tu ayuda». Isabela le dedicó una pequeña sonrisa, breve pero sincera. «Cuídese, señor, y coma algo, no se puede vivir solo de trabajo». Con esas palabras se levantó y corrió hacia el almacén,
dejando al hombre sentado en el banco, aún tratando de procesar lo que acababa de suceder. Por un momento, Eduardo, ese era su nombre, se quedó observando cómo la figura de Isabela se perdía entre la multitud. Algo en ella lo había impactado profundamente. No era solo su amabilidad, sino también la fortaleza que parecía emanar de ella, incluso en medio de su evidente sencillez. Más tarde, sentado en su oficina, Eduardo no podía concentrarse. Su despacho, amplio y decorado con muebles de lujo, se sentía vacío. Las ventanas de vidrio ofrecían una vista panorámica de la ciudad, pero nada de eso parecía importar. Su mente seguía volviendo a aquella joven que lo había ayudado esa mañana. No sabía su nombre, ni de dónde venía, pero su imagen lo perseguía. «¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella?», murmuró para sí mismo, apoyando la cabeza en sus manos. Eduardo era un hombre acostumbrado a tener el control, a resolver problemas con dinero o poder. Pero esta vez se sentía desarmado. Tomó el teléfono y marcó un número. Su asistente, Marcos, respondió al otro lado. «Señor Eduardo, ¿en qué puedo ayudarlo? Quiero que averigües algo por mí, Marcos. Hay un almacén en la periferia, cerca de la avenida principal. Necesito saber quiénes trabajan ahí. Y sobre todo, quiero saber quién es la joven que me ayudó esta mañana». Marcos, acostumbrado a los pedidos inusuales de su jefe, no hizo preguntas. «Entendido, señor. Le tendré la información en unas horas». Eduardo colgó el teléfono y se recostó en su silla, mirando al techo. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero sentía que necesitaba entender más sobre aquella chica que, con un simple acto de bondad, había despertado algo que él creía perdido. Mientras tanto, Isabela llegaba al almacén, empapada por la lluvia y con los pies pesados. Su jefe la miró con desaprobación. «Llegas tarde otra vez, Isabela. Esto no puede seguir así». «Lo siento, señor. Pasó algo en el camino», dijo ella rápidamente, sin dar detalles. «No quiero excusas. Ponte a trabajar de inmediato». Isabela asintió, tragándose la frustración, y se dirigió a su puesto. Mientras levantaba cajas, su mente volvía al hombre que había ayudado esa mañana. Esperaba que estuviera bien, pero no podía evitar preguntarse por qué parecía tan perdido, a pesar de su evidente riqueza. «Tal vez el dinero no lo es todo», pensó para sí misma mientras cargaba otra caja pesada. Pero aún así sería bueno tener un poco más para Lucas. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca habría imaginado. El sol apenas asomaba su luz, pero Eduardo ya estaba en su oficina, un espacio que solía sentirse como su refugio, pero que ahora le parecía una jaula. La imagen de Isabela seguía presente en su mente, como una sombra que no podía sacudirse. Se sentía inquieto, como si hubiera despertado algo en su interior que había permanecido dormido durante años. Con un gesto decidido, tomó el teléfono y llamó a Marcos, su asistente. Necesitaba información y no podía esperar más. «Marcos, quiero que investigues el almacén en la periferia donde trabaja la joven que conocí ayer. Su nombre es Isabela Fernández. Necesito saber todo lo que puedas sobre ella», dijo, su voz firme. «De acuerdo, señor. ¿Algo más específico que deba buscar?», preguntó Marcos, un poco sorprendido por el repentino interés de su jefe en la vida de una desconocida. «Sí, quiero saber sobre su situación familiar y laboral. Y, si es posible, que me digas cómo vive». «Entendido, señor. Deme un momento», respondió Marcos, y la línea se cortó. Eduardo se quedó mirando por la ventana, observando la ciudad que nunca se detenía. La vida a su alrededor parecía seguir su curso, mientras él sentía que algo dentro de él se estaba transformando. ¿Por qué le importaba tanto Isabela? ¿Qué tenía ella que lo hacía sentir así? Mientras tanto, Isabela enfrentaba otro día duro en el almacén. Había llegado temprano, como siempre, con la esperanza de que el día fuera más fácil, pero las horas parecían eternas. El jefe no perdía oportunidad para presionarla, gritando órdenes y exigiendo más de lo que podía dar. «Vamos, Isabela, muévete más rápido», gritó el jefe, mientras ella levantaba una caja que pesaba casi tanto como ella. Isabela respiró hondo, tratando de no dejar que la frustración la abrumara. Sabía que debía concentrarse en llevar el dinero a casa para Lucas. Su hermano necesitaba todo el apoyo que pudiera ofrecerle. Se esforzó por olvidarse de las palabras hirientes
y se dedicó a su trabajo. Pero esa mañana, mientras levantaba cajas, la mente de Isabela no podía dejar de pensar en el hombre que había ayudado. ¿Cómo era posible que alguien tan adinerado pareciera tan perdido? Tal vez no todo es lo que parece, reflexionó. La vida había enseñado a Isabela que las apariencias podían ser engañosas. Esa tarde, Eduardo regresó al almacén, decidido a encontrar a Isabela nuevamente. Esta vez se había preparado. No quería parecer un extraño, pero tampoco sabía cómo acercarse. Al llegar, se sintió un poco fuera de lugar, rodeado de un ambiente de trabajo que no le era familiar. Cuando entró, vio a Isabela en el fondo, levantando una caja enorme. La miró de lejos, admirando su determinación y su empeño, pero también notó el cansancio en su rostro. Sin pensarlo, se acercó. «Hola, Isabela». Su voz sonó suave pero firme. Isabela se dio la vuelta, sorprendida de verlo allí. «¿Eduardo? ¿Qué haces aquí otra vez? Quería asegurarme de que estabas bien después de lo que pasó ayer. ¿Te sientes mejor?», preguntó con sinceridad. Ella lo miró, aún un poco desconfiada. «Sí, estoy bien. Solo es otro día en el trabajo. ¿Puedo ayudarte con algo?», ofreció Eduardo, sin saber cómo podría hacerlo, pero sintiendo que quería hacer algo por ella. Isabela frunció el ceño. «No, gracias. No necesito ayuda. Estoy acostumbrada a hacer esto sola». Eduardo sintió que su corazón se encogía. «No estoy aquí para quitarte tu independencia, Isabela. Solo pensé que podría ofrecerte un respiro». Ella lo miró, entre la sorpresa y la irritación. «¿Y qué sabes tú sobre la independencia? Tu vida es completamente diferente a la mía». El silencio se hizo entre ellos, y Eduardo por primera vez sintió la presión de sus palabras. «Tienes razón, mi vida es diferente. Pero eso no significa que no pueda entender lo que es luchar». Isabela se cruzó de brazos observándolo detenidamente. «¿Entender? ¿Tú? ¿Qué sabes tú de luchar por tu vida? Solo porque tienes dinero no significa que sepas lo que es pasar hambre o preocuparse por el futuro de un hermano». Las palabras de Isabela golpearon a Eduardo como un balde de agua fría. No sabía cómo responder, pero algo en su interior le decía que debía ser honesto. «Déjame contarte algo. He pasado por muchas cosas en mi vida. He perdido a personas que amaba y he sentido el vacío que eso deja. A veces, el dinero no puede llenar esos huecos». Isabela parpadeó, sorprendida por la sinceridad de Eduardo. «¿Perdiste a alguien?», preguntó bajando un poco la guardia. «Sí, a mi hermana, por una pelea estúpida. No la he visto en años. Pasé tanto tiempo enfocado en mi trabajo y en acumular riqueza que me olvidé de lo que realmente importa. Y ahora me siento solo, vacío, a pesar de tener todo». Isabela sintió que su corazón se suavizaba un poco. «Lo siento, Eduardo. No sabía». «No tienes que disculparte. Solo quiero que sepas que aunque nuestras vidas son diferentes, hay algo que nos conecta. El deseo de ser escuchados, de ser entendidos», contestó él, esperanzado. Isabela se quedó en silencio, sintiendo que había más en Eduardo de lo que había imaginado. Quizás era un hombre con problemas, pero también era alguien que, de alguna manera, entendía su lucha. «Está bien, si quieres ayudarme hay algo que puedes hacer», dijo Isabela, sintiéndose un poco más dispuesta a abrirse. «Dime lo que necesites», dijo Eduardo ansioso. «No quiero que me trates como a alguien que necesita caridad. Si realmente quieres ayudar, entonces ayúdame a encontrar un camino para salir de esta vida. Ayúdame a conseguir un trabajo mejor, a estudiar algo que me permita tener un futuro. Eso es lo que realmente necesito». Eduardo asintió, sintiendo que la presión de su pecho se aliviaba un poco. «Entendido. Vamos a hacer esto juntos». Mientras hablaban, Lucas apareció de la nada, corriendo hacia su hermana. «¡Isa! ¡Isa! ¡Mira lo que dibujé!», gritó, sosteniendo un papel arrugado en sus manos. Isabela se agachó sonriendo. «¿Qué es, Lu?». «Es un dragón volador». «Mira», dijo extendiendo el dibujo. Eduardo observó el momento, sintiendo una oleada de calidez al ver la relación entre los hermanos. Isabela era fuerte, pero también había un amor profundo y verdadero en su vida. «Es impresionante, Lucas. Tienes mucho talento», dijo Eduardo sonriendo. Lucas lo miró un poco tímido. «Gracias. ¿Tú también dibujas?». Eduardo rió suavemente. «No, no soy tan bueno como tú, pero me gustaría aprender».
Isabela sonrió al ver la interacción. Quizás Eduardo no era solo un hombre de negocios en busca de un propósito. Quizás, de alguna manera, él también estaba buscando una conexión genuina. «Ven, Lu, te prometo que te llevaré a un taller de arte este fin de semana», dijo Isabela, mirando a su hermano con amor. «Sí», Lucas gritó saltando de alegría. Mientras Eduardo observaba la conexión entre los hermanos, sintió que había algo especial en toda esa situación. Tal vez Isabela no solo le estaba ayudando a reconectar con su humanidad, sino que, de alguna manera, él también podía ayudar a Isabela y Lucas a encontrar una vida mejor. Esa noche, mientras Eduardo regresaba a casa, reflexionaba sobre el día. La imagen de Isabela y Lucas juntos lo había dejado con una sensación de esperanza. Quizás, después de todo, había más en la vida que solo negocios y dinero. Tal vez, lo que realmente importaba eran las conexiones humanas, el amor y el apoyo mutuo. Los días pasaron y aunque la lluvia había cesado, la vida para Isabela seguía siendo un constante desafío. A medida que se acercaba el fin de la semana, sentía el peso de las responsabilidades acumulándose sobre sus hombros. La conexión que había sentido con Eduardo durante sus últimos encuentros la había dejado confundida. Por un lado se sentía agradecida por su ayuda, pero por otro, no podía soportar la idea de depender de alguien. Esa mañana, mientras se preparaba para salir al trabajo, Lucas entró en la cocina con una gran sonrisa en su rostro. «Isa, mira lo que dibujé», gritó sosteniendo un papel arrugado en sus manos. «¿Qué es, Lucas?», preguntó Isabela sonriendo y acercándose a él. «Es un dragón volador que lanza fuego. Es el mejor que he hecho», dijo con orgullo. Isabela tomó el dibujo y lo observó con atención. «Es increíble, Lu. Tienes un talento enorme. ¿Tú crees?», preguntó mirando a su hermana con ojos brillantes. «Sí, y recuerda que este fin de semana iremos a un taller de arte. Vamos a hacer cosas aún más geniales». La sonrisa de Lucas se amplió, y por un momento Isabela pudo olvidarse de sus preocupaciones. Pero al mirar el reloj, la realidad la golpeó de nuevo. Tenía que irse a trabajar. «Tengo que irme, pero cuida el dibujo, ¿de acuerdo?». «Está bien, te espero aquí cuando vuelvas». Lucas asintió, su entusiasmo inquebrantable. Mientras caminaba hacia el almacén, la mente de Isabela estaba llena de pensamientos contradictorios. ¿Estaba bien aceptar la ayuda de Eduardo? ¿Acaso estaba poniendo en peligro su independencia? Ella sabía que él probablemente lo había hecho con las mejores intenciones, pero eso no cambiaba el hecho de que era difícil aceptar la caridad. Cuando llegó al almacén, el ambiente era el mismo de siempre. Ruido, cajas pesadas y un jefe exigente que no perdía oportunidad para criticar. Isabela se puso a trabajar, pero la imagen de Eduardo no la dejaba en paz. Esa tarde, Eduardo decidió que era el momento de hacer algo. Había estado investigando sobre oportunidades de empleo y becas que pudieran ayudar a Isabela a salir adelante. Se sentía emocionado, pero también nervioso. No quería que ella se sintiera menospreciada ni que pensara que estaba tratando de comprar su gratitud. Al llegar al almacén la vio de lejos. Estaba cargando una caja más grande que ella y Eduardo sintió un nudo en el estómago al ver el esfuerzo que hacía. Decidido, se acercó. «Hola, Isabela», dijo sonriendo. Ella lo miró con sorpresa. «Eduardo, ¿qué haces aquí otra vez? Quería hablar contigo», dijo él, con una mezcla de nervios y determinación. «Me gustaría que consideraras algunas oportunidades que encontré». Isabela frunció el ceño, sintiéndose un poco incómoda. «¿Oportunidades? ¿Qué tipo de oportunidades?» «Hay un programa de becas en la universidad local que podría ayudarte a estudiar. Y también encontré algunos trabajos que podrían ser mejores que este», explicó Eduardo, tratando de sonar entusiasta. Isabela cruzó los brazos, sintiéndose inmediatamente defensiva. «Eduardo, ya te dije que no necesito que me salves. Mi vida no es tu proyecto de caridad». La respuesta de Isabela fue como un balde de agua fría para Eduardo. Ella tenía razón. No estaba intentando salvarla, pero no sabía cómo explicarlo sin que sonara condescendiente. «No es eso, Isabela. Solo quiero que tengas mejores oportunidades. He visto cómo trabajas aquí y creo que mereces algo más», dijo, intentando mantener la calma. «¿Y tú qué sabes sobre lo que merezco?», preguntó ella alzando una ceja. «Tu vida es completamente diferente a la mía.
¿Cómo puedes entender lo que siento? Porque he estado perdido también, ¿sabes?, dijo Eduardo sintiendo que debía ser honesto. He pasado por momentos difíciles. He perdido a mi hermana por cosas que no supe manejar. A veces, la vida te da la oportunidad de cambiar, y creo que tú tienes esa oportunidad. Isabela se detuvo, sorprendida por su sinceridad. No sabía que habías pasado por eso. No lo he compartido con muchos porque me da vergüenza. Pero creo que todos tenemos nuestras luchas, respondió Eduardo mirando a Isabela a los ojos. Y el hecho de que estés aquí, trabajando duro por tu hermano, eso me inspira. Ella sintió que su postura defensiva comenzaba a aflojarse, pero aún había una parte de ella que se resistía. No quiero ser vista como una víctima, Eduardo. He luchado por lo que tengo, y no quiero que me vean como alguien que necesita ayuda. No te estoy viendo como una víctima, te veo como una guerrera, dijo él, su voz suave pero firme. Tienes una fuerza que muchos no tienen. Solo quiero ayudarte a encontrar un camino que sea más fácil. Isabela tomó un respiro profundo, sintiendo la presión en su pecho. A pesar de su resistencia, había algo en las palabras de Eduardo que la tocaba. No sé, Eduardo. A veces siento que estoy luchando contra corrientes que nunca podré vencer. Eso es normal, respondió él acercándose un poco más, pero no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí. Si decides que quieres buscar esas oportunidades, estaré a tu lado. Ella lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Y si no funciona? ¿Y si todo esto es solo una pérdida de tiempo? Entonces al menos habremos intentado algo diferente. ¿No vale la pena intentarlo?, preguntó Eduardo sonriendo. Isabela se sintió atrapada en sus ojos. Había algo genuino en su mirada, algo que la hacía cuestionar sus propios miedos. Finalmente, asintió, aunque con cautela. Está bien, tal vez pueda pensar en ello. Esa noche, mientras regresaba a casa, Isabela se sintió abrumada. Había algo en la forma en que Eduardo la miraba, algo que la hacía sentir vista y valorada, pero también había un miedo persistente que no podía sacudirse. ¿Y si al aceptar su ayuda se convertía en alguien que no quería ser? Cuando llegó, Lucas estaba sentado en la mesa, dibujando con lápices de colores. Ella se acercó y le dio un beso en la frente. ¿Cómo estuvo tu día, Lu?, preguntó, tratando de esconder sus propias preocupaciones. Genial. Hice un nuevo dibujo, ¿quieres verlo? Lucas sonrió, levantando el papel con orgullo. Isabela miró el dibujo de un dragón volador, sus ojos brillantes llenos de emoción. Es increíble, Lucas. Eres un artista. Gracias. Quiero ser un gran artista cuando crezca, dijo el niño, sonriendo de oreja a oreja. Isabela sintió que su corazón se derretía. En ese momento, recordó por qué luchaba. Todo lo que hacía era por él. Y lo serás, Lu. Te prometo que te ayudaré a conseguirlo. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, Isabela se sintió un poco más esperanzada. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de mejorar su vida y la de Lucas. Y tal vez, Eduardo no era tan malo después de todo. El sol brillaba con fuerza en la ciudad, un hermoso día que parecía burlarse de los problemas que Isabela enfrentaba. A pesar de la calidez exterior, su corazón estaba inquieto. Desde que había hablado con Eduardo y había comenzado a considerar las oportunidades que él le ofrecía, una parte de ella se sentía esperanzada, pero otra parte seguía temerosa. La vida no era fácil, y ella ya había aprendido lo difícil que podía llegar a ser. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para Lucas, notó que su hermano se veía un poco pálido. Normalmente, él siempre estaba lleno de energía, pero hoy parecía cansado. ¿Estás bien, Lu?, preguntó Isabela mientras le servía un vaso de leche. Sí, solo un poco de sueño, respondió él, aunque su voz sonaba un poco más débil de lo habitual. Isabela sintió una punzada de preocupación, pero decidió no alarmarse. Quizás solo necesita un poco más de descanso, pensó. Después de todo, había estado trabajando duro en la escuela y por lo general era un niño muy activo. Cuando Lucas salió hacia la escuela, Isabela se sintió un poco más tranquila. Sin embargo, la inquietud no la abandonaba. A lo largo del día, su mente seguía regresando a las palabras de Eduardo y al futuro que podría tener, pero su rutina en el almacén era agotadora, y cada vez que levantaba las cajas el cansancio se hacía más evidente. Esa tarde, mientras trabajaba,
recibió un mensaje de Eduardo. ¿Te gustaría tomar un café esta tarde? Quiero hablarte sobre algunas oportunidades. Isabela sonrió al leer el mensaje, pero justo en ese momento su teléfono sonó de nuevo. Era la escuela de Lucas. «Hola», dijo Isabela, un presentimiento inquietante apoderándose de ella. «¿Isabela Fernández? Soy la secretaria de la escuela de Lucas. Quería informarle que su hermano se siente mal y ha tenido fiebre. Necesitamos que venga a recogerlo». El corazón de Isabela se hundió. «Voy enseguida». «Gracias». Rápidamente dejó todo y corrió hacia la escuela. La preocupación la invadía. ¿Qué le estará pasando a Lucas?, pensó mientras corría, esquivando los transeúntes en la calle. Al llegar, vio a Lucas sentado en la enfermería, con la cabeza apoyada en la mesa. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Isabela se acercó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. «¿Cómo te sientes, Lu?», preguntó, agachándose a su lado. «No sé, Isa. Me duele un poco la cabeza». Lucas respondió con voz débil. Isabela acarició su frente y sintió que estaba caliente. «Tienes fiebre. Vamos a llevarte al médico». «No quiero ir al médico», protestó Lucas, pero su voz no tenía la energía habitual. «Lo sé, pero es importante. Necesitamos asegurarnos de que estés bien». Isabela trató de calmarlo, aunque su propio miedo comenzaba a crecer. Mientras se dirigían al médico, Isabela no podía evitar pensar en todo lo que estaba en juego. Si algo le pasaba a Lucas, ella no sabía qué haría. Su vida giraba en torno a él. Necesitaba que estuviera sano y feliz. Necesitaba que todo estuviera bien. En la consulta médica, el doctor examinó a Lucas y Isabela sintió que su corazón se encogía mientras esperaba en la sala. Cuando el médico terminó, se acercó a ella con una expresión seria. «Lucas tiene una infección. Necesitamos hacerle unos análisis para asegurarnos de que no haya complicaciones. Además, le recetaré algunos medicamentos para ayudar con la fiebre y el dolor». Isabela asintió, sintiendo un alivio momentáneo, pero también una creciente preocupación. «¿Es grave? ¿Cuánto tiempo estará enfermo?» «No debería ser grave, pero debemos vigilarlo de cerca. Asegúrese de que descanse y mantenga la medicación al día», dijo el médico, y luego se despidió. Cuando Isabela salió de la consulta, su mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo iban a pagar el tratamiento? ¿Y si Lucas necesitaba más atención médica? La preocupación se cernía sobre ella como una sombra oscura. Esa noche, mientras Lucas dormía, Isabela se sentó en la habitación, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. No sabía cómo iba a enfrentar esto. Las cuentas estaban acumulándose y ahora se sumaba la preocupación por la salud de su hermano. De repente, sonó su teléfono. Era un mensaje de Eduardo. «¿Todo bien? Estoy aquí si necesitas hablar». Isabela miró el mensaje, sintiéndose dividida. Por un lado, quería hablar con él, pero por el otro no quería mostrarle su vulnerabilidad. «¿Qué diría él?», pensó. «Es un hombre exitoso. ¿Qué podría entender de mi vida?». Sin embargo, el deseo de no estar sola la impulsó a responder. «Lucas está enfermo. El médico dijo que tiene una infección». Eduardo respondió casi de inmediato. «Lo siento mucho. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?». Isabela dudó. La idea de aceptar ayuda la hacía sentir incómoda, pero al mismo tiempo se sentía abrumada. «No lo sé», escribió finalmente. «Solo necesito que se recupere. Isabela, no tienes que hacer esto sola. Estoy aquí para lo que necesites», dijo Eduardo, y su mensaje la hizo sentir un poco más aliviada. «Gracias, Eduardo. Solo quiero que se sienta mejor. ¿Quieres que pase a verte? Tal vez pueda llevarte algo», sugirió él. Ella miró el teléfono. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente. «No tienes que hacer esto sola. Quizás, solo esta vez, podría permitirle ayudarla». «Está bien, puedes venir». Poco después, Eduardo llegó a la casa de Isabela. Se sintió un poco nerviosa al abrir la puerta, pero al verlo su corazón se calmó un poco. Llevaba una bolsa con algunos artículos básicos y su presencia era reconfortante. «Hola, Isabela», dijo sonriendo. «Traje un poco de comida y algunas cosas para Lucas». «Gracias», respondió ella, sintiéndose un poco más en paz. Entraron a la casa y se dirigieron a la habitación donde Lucas dormía. Eduardo se acercó al niño y sonrió, viendo cómo dormía, con su rostro tranquilo. «Él es fuerte. Se recuperará pronto», dijo Eduardo mirando a Isabela.
Espero que sí. Isabela suspiró, sintiendo el peso de la preocupación. No sé qué haría si algo le pasara. No te preocupes, vamos a asegurarnos de que esté bien. Eduardo le dio una palmadita en el hombro. Y si necesitas ayuda con las cuentas, házmelo saber. No tienes que cargar con todo esto sola. Isabela sintió una mezcla de gratitud y resistencia. No quiero que sientas que tienes que ayudarme porque te lo pido. No es eso. Quiero ayudar porque me importa lo que te está pasando, dijo Eduardo con sinceridad. No estoy aquí solo por compasión. Estoy aquí porque quiero ser tu amigo. Ella lo miró y por primera vez se sintió verdaderamente vista. Gracias, Eduardo. No sé si estoy lista para aceptar ayuda, pero aprecio que estés aquí. Siempre estaré aquí, dijo él sonriendo. Y juntos superaremos esto. Esa noche, mientras Eduardo se quedaba a su lado para asegurarse de que Lucas estuviera bien, Isabela sintió que había algo más en su relación. Tal vez, solo tal vez, podría permitirle entrar en su vida un poco más. Y con ese pensamiento, se sintió un poco más ligera. El sol brillaba intensamente en la ciudad y el aire fresco de la mañana traía consigo un renovado sentido de esperanza. Isabela se despertó sintiéndose un poco más optimista. Lucas ya había recuperado su energía y estaba emocionado por volver a la escuela. La semana anterior había sido difícil, pero ahora con el apoyo de Eduardo y la mejora de su hermano, sentía que las cosas estaban comenzando a cambiar. Mientras preparaba el desayuno, Isabela no pudo evitar recordar la conversación que había tenido con Eduardo. La promesa de una beca y nuevas oportunidades resonaba en su mente, pero también había algo más que la inquietaba. El día anterior, había recibido una oferta de trabajo en una empresa de catering que pagaría mucho más que su salario actual en el almacén. No solo eso, sino que el trabajo era en el centro de la ciudad, lo que significaba que podría estar más cerca de la universidad. Sin embargo, había un precio que pagar. El trabajo requería que se mudara a la ciudad, lejos de su hogar y de Lucas. Mientras Lucas se sentaba a la mesa, Isabela se sintió dividida. Quería lo mejor para él, pero dejarlo atrás era una idea que la aterrorizaba. «Isa, ¿qué te pasa?», preguntó Lucas, notando que su hermana estaba distraída. «Nada, Lu, solo estoy pensando en algunas cosas», respondió Isabela, intentando sonreír. «¿Vas a ir a trabajar de nuevo?», preguntó él con curiosidad. «Sí, pero hay algo». Isabela dudó, sintiendo que no quería preocuparlo. «Puede que haya una nueva oportunidad para mí. ¿Como un superhéroe?». Lucas sonrió levantando una ceja. «Algo así, sí», dijo Isabela tratando de mantener el ánimo, «pero no estoy segura de si debo tomarla». «¿Por qué no?», preguntó Lucas, con la sabiduría que a veces solo los niños pueden poseer. «Si es mejor, deberías hacerlo, ¿no?». Isabela lo miró sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. ¿Cómo podía un niño tan pequeño entender tanto sobre la vida? «Tienes razón, Lu, pero necesito pensar bien en esto. No quiero dejarte solo». «No estoy solo, tú siempre estás aquí», dijo él con una sonrisa de confianza. Su respuesta la hizo sentir un poco más tranquila, pero la preocupación seguía en su mente. Mientras terminaba de preparar el desayuno, el teléfono de Isabela sonó. Era un mensaje de Eduardo. «¿Te gustaría que nos viéramos esta tarde? Quiero hablar contigo sobre algunas oportunidades». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Era el momento perfecto para contarle sobre la oferta de trabajo y recibir su consejo. «Claro, ¿dónde?», respondió rápidamente. «¿Te parece bien el café donde nos conocimos?». Isabela sonrió al leerlo. «Me parece perfecto, nos vemos allí». Esa tarde, mientras se dirigía al café, Isabela se sentía nerviosa. No solo estaba emocionada por ver a Eduardo nuevamente, sino que también temía la conversación que iba a tener. La oferta de trabajo pesaba en su mente como una losa, y no sabía cómo explicárselo a él. ¿Qué pensaría? Cuando llegó al café, Eduardo ya estaba allí, con una taza de café humeante frente a él. Al verla entrar, sonrió y se levantó. «Hola, Isabela. Estoy feliz de verte», dijo con un brillo en sus ojos. «Hola, Eduardo», respondió ella, tratando de sonreír, aunque sintiendo una batalla en su interior. Se sentaron y él rápidamente le preguntó cómo había estado Lucas. Isabela le contó sobre la mejoría de su hermano y cómo estaba emocionado por volver a la escuela. Eduardo escuchaba con atención, asintiendo a sus palabras. «Me alegra saber que está mejor»,
dijo él y luego con un tono más serio. «Pero ¿y tú? ¿Has pensado en la beca y las oportunidades que te mencioné?» Isabela sintió que el peso de su decisión comenzaba a presionar sobre ella. «Sí, lo he pensado, pero también hay otra cosa que necesito contarte». Eduardo la miró intrigado. «¿Qué pasa?» «Recibí una oferta de trabajo en una empresa de catering. Es un trabajo mejor pagado y podría ayudarme a salir de aquí, pero...» Isabela dudó, sintiendo que su voz se quebraba. «Tendría que mudarme al centro de la ciudad, y eso significaría dejar a Lucas por mucho tiempo». Eduardo frunció el ceño, sintiendo la gravedad de la situación. «Es una gran decisión, Isabela, pero si es una buena oportunidad para ti, ¿no deberías considerarla? No quiero dejar a Lucas. He estado cuidando de él desde que nuestra madre falleció. Es mi responsabilidad protegerlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se esforzó por mantener la compostura. «Lo entiendo, pero tal vez puedas encontrar un equilibrio. Podrías conseguir un lugar en el centro y regresar a casa cuando puedas», dijo Eduardo intentando ofrecer una solución. «¿Y si no puedo? ¿Y si las cosas no salen como espero?» Isabela sintió una ansiedad creciente en su pecho. «No quiero arriesgarme a perderlo todo. A veces, arriesgarse es necesario para crecer». Eduardo la miró con una mezcla de comprensión y seriedad. «Pero tú eres quien tiene que tomar la decisión. Solo quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, independientemente de lo que elijas». Isabela lo miró, sintiendo un torbellino de emociones. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente, pero al mismo tiempo, el miedo a perder a su hermano la mantenía paralizada. ¿Podía realmente arriesgarse a dejar a Lucas? Podía ser el momento que tanto había esperado, pero el costo parecía demasiado alto. «No sé qué hacer, Eduardo», susurró, sintiendo que la angustia la invadía. «Tómate tu tiempo», dijo Eduardo extendiendo su mano sobre la mesa. «No tienes que decidirlo ahora, pero recuerda que no estás sola en esto. Estoy contigo». Isabela sintió una oleada de gratitud. «Gracias, Eduardo. A veces solo necesito escuchar que no tengo que cargar con todo yo sola». «Nunca tienes que hacerlo», respondió él sonriendo. «Eres más fuerte de lo que piensas. Y si decides seguir adelante, estaré aquí para apoyarte en cada paso». Mientras el sol comenzaba a ponerse, Isabela sintió que la conversación se había convertido en un peso más ligero. Aunque todavía estaba asustada, había algo reconfortante en saber que no tenía que enfrentar sus decisiones sola. Al mirar a Eduardo, se dio cuenta de que aunque su vida era complicada, había una pequeña chispa de esperanza en el futuro. Al regresar a casa, encontró a Lucas en el sofá, viendo televisión con una gran sonrisa. Se sintió aliviada al verlo feliz. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se preguntó si era posible que pudiera encontrar una forma de equilibrar sus sueños y su responsabilidad. El día había amanecido radiante, y el aire fresco traía consigo un renovado sentido de esperanza. Isabela se sentía más decidida que nunca. Tras la conversación con Eduardo, comprendió que debía tomar las riendas de su vida y que la oportunidad de aquel trabajo era algo que no podía dejar pasar. Sin embargo, en su corazón, el miedo seguía presente. ¿Podía realmente dejar a Lucas, aunque fuera por un tiempo? Mientras preparaba el desayuno, su mente divagaba entre las posibilidades. Si consigo este trabajo, podré ahorrar para ayudar a Lucas y tal vez incluso conseguir una beca para estudiar. Pero, ¿y si me alejo demasiado de él?, pensó, sintiendo un nudo en el estómago. Lucas entró en la cocina con su habitual energía, haciendo que Isabela sonriera. «Isa, hoy tenemos clase de arte», dijo emocionado. «Eso suena genial, Lu. Estoy segura de que harás algo increíble». Isabela le sirvió un vaso de leche y un tazón de cereales, sintiendo que su corazón se llenaba de amor por su hermano. «Quiero dibujar un dragón gigante». Lucas sonrió con los ojos brillantes. «Me encantaría verlo», respondió Isabela, sintiendo que a pesar de las dificultades, había momentos de felicidad que valían la pena. Después de dejar a Lucas en la escuela, Isabela se dirigió al almacén. A medida que avanzaba, su mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro. «Hoy hablaré con el jefe sobre el trabajo en la empresa de catering», se prometió. «No puedo dejar que el miedo me detenga». Al llegar al almacén, se encontró con el mismo ambiente bullicioso de siempre.
Sin embargo, esta vez, su determinación la impulsaba a seguir adelante. Se dirigió directamente a la oficina de su jefe, sintiendo que cada paso la acercaba a su objetivo. «Señor, ¿puedo hablar con usted un momento?», dijo Isabela, tratando de mantener la calma. El jefe la miró con desdén, pero asintió. «Rápido, tengo trabajo que hacer». Isabela respiró hondo, consciente de que este era un momento crucial. «Quería decirle que he recibido una oferta de trabajo en una empresa de catering. Es una mejor oportunidad para mí y para mi hermano. Estoy considerando aceptarla». El jefe frunció el ceño, como si la idea le molestara. «¿Y qué quieres que haga yo? ¿Te voy a detener?». «No, solo quería que lo supiera». Isabela se sintió un poco más segura de sí misma. «Quiero hacer lo que sea mejor para mi futuro. Si crees que puedes hacer algo mejor, adelante. Pero no quiero que vuelvas aquí pidiendo trabajo si las cosas no salen como esperabas». El jefe habló con desdén, pero Isabela no se dejó desanimar. «Gracias por su comprensión», respondió, sintiendo que finalmente había tomado una decisión importante. Esa noche, cuando regresó a casa, Isabela encontró a Lucas esperándola con una gran sonrisa. «¿Te fue bien en el trabajo, Isa?» «Sí, Lu. Tengo buenas noticias», dijo Isabela, sintiendo que la energía positiva la envolvía. «He decidido aceptar un nuevo trabajo». «¿En serio? Eso es genial». Lucas saltó de alegría. «¿Vas a ser una superhéroe?». Isabela sonrió, sintiendo la calidez en su corazón. «Algo así. Pero Lu, esto significa que podré trabajar para un futuro mejor y, con suerte, conseguir una beca para estudiar». «Eso es increíble», dijo Lucas, abrazándola con fuerza. «Siempre quise que fueras una superhéroe». Mientras Isabela abrazaba a Lucas, sintió que todo el esfuerzo que había hecho valía la pena. Pero, en el fondo, aún había un pequeño miedo que la inquietaba. «¿Y si no puedo manejarlo todo?», pensó. Al mismo tiempo, Eduardo enfrentaba sus propios desafíos. Había decidido que era hora de reconectar con su hermana, a quien no había visto en años. Había pasado demasiado tiempo sumido en su trabajo y su éxito, y sabía que era el momento de hacer las paces. Con el corazón acelerado, tomó su teléfono y marcó el número de su hermana. La última vez que habían hablado había sido por una pelea tonta, y desde entonces, la distancia entre ellos se había convertido en un abismo. «Hola», respondió una voz familiar al otro lado de la línea. «Sara, soy yo, Eduardo», dijo sintiendo que su voz temblaba un poco. «¿Eduardo? ¿Cuánto tiempo ha pasado?», dijo ella sorprendida. «Demasiado tiempo. Quería hablar contigo». «No sé si hay mucho que hablar, Eduardo», respondió Sara, su tono cargado de tensión. «Lo sé, pero quiero que sepas que lamento lo que pasó. Me he dado cuenta de que he estado mal. Me he dejado llevar por el trabajo y he olvidado lo que realmente importa». Sara suspiró, y Eduardo pudo sentir la carga de años de resentimiento en su voz. «No solo se trata de eso. Sentí que me dejaste de lado, que no te importaba lo que pasaba en mi vida». «Esa no era mi intención», dijo Eduardo, sintiendo una punzada de dolor. «Pero ahora quiero cambiar eso. Quiero volver a ser parte de tu vida». Hubo un silencio prolongado, y Eduardo sintió que el tiempo se detenía. Finalmente, Sara habló. «Está bien. Estoy dispuesta a hablar, pero tendrás que demostrarme que realmente quieres reconectar». «Lo haré. Te prometo que haré lo que sea necesario», dijo él, sintiendo que había dado el primer paso hacia la reconciliación. Esa noche, mientras Eduardo reflexionaba sobre su conversación con Sara, sintió que había comenzado a sanar. Ambos estaban en caminos similares, luchando por recuperar lo que habían perdido. Y en ese proceso, ambos se darían cuenta de que la vida no se trataba solo de éxitos y fracasos, sino de las conexiones que creamos a lo largo del camino. Al día siguiente, Isabela se sintió más decidida que nunca. Había aceptado el nuevo trabajo y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Al llegar al almacén se sintió más fuerte. Tenía un objetivo y sabía que, aunque el camino no sería fácil, estaba dispuesta a luchar por su futuro y el de Lucas. Cuando se encontró con Eduardo esa tarde, la sonrisa en su rostro era brillante. «Lo he decidido. Voy a aceptar el trabajo». Eduardo sonrió, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía. «Eso es increíble, Isabela. Estoy tan orgulloso de ti». «Gracias, pero necesito que me ayudes a mantenerme enfocada», dijo ella,
sintiendo que el apoyo de Eduardo era crucial para su éxito. «Por supuesto, estoy aquí para lo que necesites», dijo él, mientras ambos comenzaban a planear su futuro juntos. El primer día en su nuevo trabajo llegó antes de lo que Isabela esperaba. Había pasado las últimas noches preparando todo, dejando listas las comidas para Lucas, organizando los horarios de la escuela y asegurándose de que su pequeño hogar estuviera en orden. Había practicado lo que iba a decir en su nueva oficina, pero por dentro el miedo seguía presente. Era un cambio grande, y aunque sabía que era un paso en la dirección correcta, no podía evitar sentirse nerviosa. «Isa, ¿estás bien?», preguntó Lucas esa mañana, mientras la veía arreglarse frente al pequeño espejo del comedor. «Sí, Lu, solo estoy un poco nerviosa», respondió ajustándose la coleta y enderezando la blusa que había planchado cuidadosamente la noche anterior. «¿Es por el trabajo nuevo?», preguntó él, con esa curiosidad inocente que siempre la desarmaba. «Un poco, pero todo saldrá bien». Isabela sonrió, aunque su corazón latía con fuerza. Lucas se acercó y le dio un abrazo rápido. «Tú puedes, Isa, eres la mejor en todo». El gesto de su hermano le dio la fuerza que necesitaba para salir de casa con una sonrisa. Mientras caminaba hacia la empresa de catering, pensó en lo mucho que había cambiado su vida en las últimas semanas. Eduardo había sido un apoyo importante, pero también sabía que esta era su oportunidad de demostrar que podía hacerlo por sí misma. Cuando llegó a la empresa, el ambiente era completamente diferente al del almacén. Todo se veía más organizado, más profesional. Isabela respiró hondo antes de entrar. Una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable, la recibió en la recepción. «Hola, ¿eres Isabela?», preguntó la mujer. «Sí, soy yo», respondió ella, tratando de sonar confiada. «Bienvenida. Soy Clara, la supervisora de este departamento. Estamos felices de tenerte aquí. Ven, te mostraré tu lugar de trabajo». Clara la guió por las instalaciones, explicándole las tareas que tendría que realizar. Aunque el trabajo no era fácil, Isabela se sintió aliviada al ver que el ambiente era más acogedor que el del almacén. Sus compañeros la saludaban con amabilidad y Clara parecía ser una jefa comprensiva. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, Isabela comenzó a sentir la presión de estar en un lugar nuevo. Había mucho que aprender, y aunque estaba decidida a dar lo mejor de sí, no podía evitar preguntarse si realmente estaba a la altura. Por la tarde, mientras organizaba la cocina para la siguiente tanda de pedidos, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Eduardo. «¿Cómo va tu primer día? Estoy seguro de que lo estás haciendo increíble». Isabela sonrió al leer el mensaje. A pesar de las dudas que tenía, las palabras de Eduardo le dieron un pequeño impulso de confianza. «Es mucho más complicado de lo que pensé, pero estoy aprendiendo. Gracias por preguntar. Recuerda que los comienzos siempre son difíciles, pero no hay duda de que vas a destacar. Estoy orgulloso de ti». Isabela guardó el teléfono, sintiendo que su carga se aliviaba un poco. Eduardo siempre sabía cómo apoyarla en los momentos más importantes. Mientras tanto, Eduardo estaba enfrentando su propio desafío. Había planeado una reunión con su hermana Sara para intentar reconstruir su relación. Habían acordado encontrarse en un café cerca de su casa, y aunque Eduardo había pasado toda la mañana ensayando lo que iba a decir, todavía se sentía nervioso. Cuando Sara llegó, llevaba una expresión neutral en el rostro, pero Eduardo notó que había algo de curiosidad en sus ojos. Se levantó para saludarla, pero ella simplemente asintió y se sentó frente a él. «Gracias por venir, Sara», dijo Eduardo, tratando de romper el hielo. «No estaba segura de si debía hacerlo, pero aquí estoy», respondió ella, cruzando los brazos. Hubo un silencio incómodo antes de que Eduardo comenzara a hablar. «Sé que he cometido muchos errores. Me alejé de ti, y eso estuvo mal. Pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. ¿De verdad?». Porque no lo parecía. Sara lo miró con una mezcla de dolor y resentimiento. «Pasaron años, Eduardo. Nunca una llamada, ni un mensaje. Es difícil creer que realmente te importaba. Tienes razón, no hay excusa para lo que hice. Pero quiero cambiar eso. Quiero arreglar lo que rompí», dijo él con sinceridad. Sara lo miró en silencio, como si estuviera evaluando sus palabras. Finalmente, suspiró. «Está bien».
Pero tendrás que demostrar que hablas en serio. No puedo simplemente olvidar todo de la noche a la mañana. Lo entiendo. Haré lo que sea necesario, dijo Eduardo, sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Esa noche, mientras Eduardo reflexionaba sobre la conversación con Sara, sintió que había dado un paso importante. Aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. Por su parte, Isabela regresó a casa exhausta, pero satisfecha. Había superado su primer día en el nuevo trabajo y aunque sabía que aún quedaba mucho por aprender, se sentía orgullosa de sí misma. Cuando entró, encontró a Lucas dibujando en la mesa del comedor. «Isa, ¿cómo te fue?», preguntó él emocionado. «Fue un día largo, pero creo que lo hice bien», respondió ella sonriendo. «Sabía que lo harías. Eres la mejor», dijo Lucas, con una sonrisa que hacía que todo valiera la pena. Isabela se sentó junto a él y observó su dibujo, un dragón volando sobre un paisaje lleno de colores. En ese momento, sintió que, a pesar de los desafíos, estaban construyendo algo hermoso juntos. El sol se asomaba tímidamente entre las nubes aquella mañana. Isabela se levantó temprano, como de costumbre, pero esta vez con una energía diferente. Había estado trabajando en la empresa de catering por unas semanas, y aunque el trabajo seguía siendo desafiante, empezaba a sentirse más cómoda. Cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo, y sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba construyendo un futuro mejor para ella y Lucas. Mientras preparaba el desayuno, Lucas entró en la cocina con su sonrisa habitual y un cuaderno de dibujos bajo el brazo. «Mira, Isa, hice esto anoche», dijo extendiéndole el cuaderno. Isabela abrió el cuaderno y vio un dibujo detallado de un dragón que parecía volar sobre una ciudad. Los colores eran vibrantes y las líneas precisas. No podía evitar sonreír mientras lo miraba. «Es increíble, Lu. Cada día dibujas mejor», respondió acariciándole el cabello. «¿De verdad crees que algún día pueda hacer esto como trabajo?», preguntó Lucas con un brillo de esperanza en los ojos. «Por supuesto que sí, y haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte a lograrlo», dijo Isabela con determinación. Lucas sonrió, como si las palabras de su hermana fueran todo lo que necesitaba para sentirse invencible. En la empresa, Isabela comenzó a destacar. Su ética de trabajo y su dedicación no habían pasado desapercibidas, y Clara, su supervisora, la llamó a su oficina para una conversación. «Isabela, quería hablar contigo sobre algo», dijo Clara invitándola a sentarse. «¿Pasa algo malo?», preguntó Isabela un poco nerviosa. «Al contrario, has estado haciendo un trabajo excepcional desde que llegaste y creo que tienes potencial para crecer aquí. Me gustaría ofrecerte la oportunidad de supervisar un pequeño equipo en la próxima semana. ¿Qué opinas?», dijo Clara con una sonrisa alentadora. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Nunca había tenido una responsabilidad tan grande y la idea la emocionaba y asustaba al mismo tiempo, pero sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad. «Gracias, Clara. Acepto. Haré lo mejor que pueda», respondió con una mezcla de nervios y emoción. «Estoy segura de que lo harás muy bien», dijo Clara dándole una palmada en el hombro. Mientras regresaba a su puesto, Isabela no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado en tan poco tiempo, pero también sabía que esto significaba más responsabilidad y mayores retos. Tendría que encontrar una manera de equilibrar todo, especialmente ahora que Lucas aún dependía tanto de ella. Por otro lado, Eduardo también estaba enfrentando sus propios desafíos. Su relación con Sara había mejorado, pero aún había heridas que sanar. Después de varias conversaciones, habían comenzado a verse con más frecuencia, y Eduardo se sentía agradecido por tener la oportunidad de recuperar a su hermana. Una tarde, mientras tomaban café en el mismo lugar donde se habían reunido por primera vez, Sara lo miró con seriedad. «Eduardo, te ves diferente. Algo en ti ha cambiado. ¿Qué pasó?», preguntó con curiosidad. Eduardo se quedó en silencio por un momento reflexionando. «Creo que conocí a alguien que me hizo ver la vida de una forma diferente». Sara levantó una ceja, intrigada. «¿Alguien? ¿Es una mujer?». «Sí, se llama Isabela. Es especial», dijo Eduardo, con una pequeña sonrisa. «Ella no tiene nada de lo que yo tengo en términos materiales, pero tiene una fuerza y una determinación que me inspiran.
Me recuerda lo que significa luchar por algo que realmente importa. Sara lo miró con atención, como si tratara de descifrar sus palabras. ¿Y qué significa ella para ti? Eduardo suspiró sintiendo que era una pregunta difícil de responder. No lo sé exactamente, pero lo que sí sé es que quiero ayudarla a alcanzar sus sueños. Quiero ser alguien en quien pueda confiar. Parece que ella ya te ha cambiado, dijo Sara con una sonrisa suave. Tal vez deberías decírselo. Eduardo asintió, aunque no estaba seguro de cómo hacerlo. Sabía que sus sentimientos por Isabela eran más profundos de lo que quería admitir, pero también sabía que su prioridad era apoyarla, no imponerle nada. Mientras tanto, Isabela enfrentaba un nuevo reto en casa. La escuela de Lucas había organizado una actividad especial para padres, y Lucas estaba emocionado por mostrarle a su hermana sus dibujos. Sin embargo, Isabela se dio cuenta de que la actividad coincidía con una importante reunión en el trabajo. «Lu, no sé si podré ir. Tengo una reunión muy importante», dijo Isabela con pesar. Lucas bajó la mirada, tratando de ocultar su decepción. «Está bien, Isa. Entiendo». El corazón de Isabela se rompió al ver la tristeza en los ojos de su hermano. Sabía que no podía fallarle, pero también sabía que su nueva posición en el trabajo requería su compromiso total. Esa noche, mientras hablaba con Eduardo, le contó sobre su dilema. «No sé qué hacer, Eduardo. Quiero estar allí para Lucas, pero también necesito demostrar que puedo con esta nueva responsabilidad», dijo sintiéndose abrumada. «Es una decisión difícil, Isabela, pero creo que Lucas entenderá si le explicas por qué es importante tu trabajo y tal vez puedas buscar otra forma de apoyarlo», sugirió Eduardo. Isabela asintió, aunque seguía sintiéndose culpable. «Gracias, Eduardo. Siempre sabes qué decir». «No siempre, pero trato de ayudarte en lo que puedo», respondió él con una sonrisa. Al día siguiente, Isabela habló con Lucas antes de que él se fuera a la escuela. «Tú sé que estás emocionado por la actividad de la escuela y lamento mucho no poder estar allí, pero prometo que encontraremos otro momento para celebrarlo juntos», dijo con sinceridad. Lucas la miró y, aunque estaba un poco triste, asintió. «Está bien, Isa. Sé que estás haciendo esto por nosotros». Esas palabras fueron suficientes para que Isabela sintiera que estaba haciendo lo correcto, aunque no fuera fácil. El día amaneció brillante y soleado, un hermoso recordatorio de que la vida podía ofrecer momentos de luz incluso en medio de la lucha. Isabela se despertó sintiéndose decidida. Había llegado el momento de enfrentar su mayor desafío hasta ahora, la presentación de su nuevo equipo en la empresa de catering, donde había sido promovida a supervisora. Ella sabía que este era un paso crucial en su camino hacia un futuro mejor. Mientras se preparaba, pensó en todas las dificultades que había superado. Desde la muerte de su madre hasta la lucha diaria por cuidar de Lucas, cada obstáculo había sido una lección que la había fortalecido. Ahora, con la oportunidad de demostrar lo que era capaz, sentía que estaba a punto de dar un gran paso hacia adelante. Cuando llegó al trabajo, el ambiente estaba lleno de nerviosismo. El equipo de catering se preparaba para un evento importante, y Isabela sabía que era su momento de brillar. Clara, su supervisora, la miró y asintió con aprobación. «Confío en ti, Isabela. Este es tu equipo ahora. Muestra de qué estás hecha», dijo Clara con una sonrisa alentadora. Isabela respiró hondo, sintiendo que la presión aumentaba. Sin embargo, al mirar a su equipo, recordó lo que Eduardo le había dicho acerca de la confianza. «No estás sola en esto. Juntos pueden lograrlo». La presentación comenzó y Isabela se sintió un poco más tranquila al ver que su equipo estaba dispuesto a apoyarla. Se dirigió a ellos con entusiasmo. «Hola a todos. Estoy emocionada de trabajar con ustedes hoy. Este evento es importante para nuestra empresa y sé que juntos podemos hacerlo increíble». Los miembros del equipo asintieron y algunos comenzaron a murmurar palabras de aliento. Isabela tomó un respiro profundo y comenzó a explicar el plan para el evento, asegurándose de que cada uno supiera qué debía hacer. A medida que hablaba, su confianza creció y pronto todos estaban trabajando juntos, coordinando sus tareas con una energía positiva. Mientras organizaban los platos y decoraban el área, Isabela sintió que todo encajaba. Había luchado tanto por llegar hasta aquí y ahora
Ver a su equipo unido le daba una sensación de pertenencia que había estado buscando desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Eduardo se preparaba para su propia batalla. Había decidido que era hora de volver a conectar con su hermana, Sara. Después de la conversación que habían tenido, se sentía más decidido a reparar su relación. Había pasado demasiado tiempo alejado y sabía que no podía dejar que la distancia siguiera creciendo. Se dirigió a la casa de Sara, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba. «Voy a hacer esto», se dijo a sí mismo. Al llegar, tocó la puerta, esperando que ella estuviera en casa. Sara abrió la puerta, sorprendida de verlo. «Eduardo, ¿qué haces aquí? Vine a hablar contigo. Quiero que podamos arreglar las cosas», dijo él, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «No sé si estoy lista para eso», respondió Sara con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Eduardo se sintió vulnerable, pero sabía que era el momento de ser honesto. «Sé que he cometido errores y estoy aquí para asumir la responsabilidad. Quiero ser parte de tu vida nuevamente». Ella lo miró y Eduardo pudo ver la lucha en sus ojos. «No ha sido fácil para mí. No solo me alejaste, también te alejaste de los demás. Lo sé y lo lamento, pero quiero cambiar eso», dijo él, sintiendo que el tiempo se detenía entre ellos. «Si me das la oportunidad, haré lo que sea necesario para demostrarte que estoy aquí para quedarme». Sara suspiró mirando hacia el suelo. «Está bien, estoy dispuesta a intentarlo, pero necesitaré tiempo». «Eso es todo lo que pido», respondió Eduardo, sonriendo aliviado. A medida que avanzaba el día, Isabela y su equipo comenzaron a recibir elogios por el evento. Todo salió a la perfección, y ella sintió que había demostrado su valía. Cuando el evento terminó, Clara se acercó a ella. «Excelente trabajo, Isabela. Has hecho un trabajo increíble. Estoy muy orgullosa de ti», dijo Clara, dándole una palmada en el hombro. Isabela sintió que la felicidad la invadía. Había trabajado duro por este momento, y ahora sabía que podía lograr más de lo que había imaginado. «Gracias, Clara. No podría haberlo hecho sin el apoyo del equipo», respondió, sintiéndose satisfecha. Al salir del trabajo, Isabela recibió un mensaje de Eduardo. «Felicidades. He oído que hiciste un gran trabajo hoy. No puedo esperar para celebrarlo contigo». Isabela sonrió al leerlo. «Gracias, Eduardo. Ha sido un día increíble. Me gustaría celebrar contigo más tarde». «¿Te parece bien el café donde nos conocimos?», preguntó él, y Isabela sintió un cosquilleo de emoción. «Claro, estaré allí en un rato». Esa noche, mientras se dirigía al café, Isabela se sintió llena de energía. Había logrado algo importante y al mismo tiempo sentía que su conexión con Eduardo se fortalecía. Al llegar, lo vio sentado en una mesa, con una sonrisa amplia en su rostro. «Isabela», dijo levantándose para abrazarla. «Estoy tan orgulloso de ti». «Gracias. No podría haberlo hecho sin tu apoyo», respondió ella, sintiendo un cálido aprecio por él. Se sentaron y comenzaron a hablar sobre el evento. Isabela se sintió libre de compartir todos los detalles, y a medida que hablaba, Eduardo la escuchaba atentamente, con admiración en sus ojos. «Sabes, a veces siento que tú me inspiras tanto como yo a ti», dijo Eduardo sonriendo. Isabela se sonrojó. «No sé si soy tan inspiradora. Solo estoy tratando de sobrevivir y darle un futuro a Lucas. Eso es lo que te hace especial. Tu determinación y tu amor por tu hermano son admirables», dijo él, y su mirada se volvió más intensa. «Isabela, realmente creo que tienes un futuro brillante por delante». Ella se sintió conmovida por sus palabras. Tal vez, solo tal vez, podía permitirse soñar más grande. «Gracias, Eduardo. Significa mucho para mí que creas en mí», dijo, sintiendo que la conexión entre ellos se profundizaba. A medida que avanzaba la noche, ambos compartieron risas y conversaciones, y Isabela comenzó a abrirse más sobre sus sueños y sus miedos. El tiempo parecía volar, y en un momento Eduardo se volvió serio. «Isabela, hay algo que necesito decirte», dijo, tomando un respiro profundo. Ella lo miró, sintiendo que el ambiente se llenaba de tensión. «¿Qué es?» «He estado sintiendo algo por ti. No es solo amistad. Me importa lo que sientes y lo que estás viviendo». Eduardo se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «No estoy aquí solo para ayudarte. Quiero ser parte de tu vida». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. «Yo no sé qué decir. Esto es todo nuevo para mí. Lo sé,
No quiero presionarte, solo quería ser honesto contigo, dijo Eduardo, su voz suave pero firme. Isabela se sintió perdida en sus pensamientos, pero al ver la sinceridad en los ojos de Eduardo, supo que debía ser honesta también. No sé si estoy lista para eso. He estado tan enfocada en cuidar de Lucas y en mis propios sueños que no he pensado en nada más. No tienes que apresurarte, estoy aquí para ti sin importar lo que decidas. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a estar a tu lado. Eduardo extendió su mano sobre la mesa y Isabela sintió una corriente de conexión entre ellos. Mientras la noche avanzaba, ambos se dieron cuenta de que estaban en un punto de inflexión en sus vidas. Isabela había encontrado una nueva dirección y una nueva fuerza, mientras que Eduardo comenzaba a abrir su corazón a la posibilidad del amor y la conexión genuina.